buenas noches, señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy les proponemos tres temas. ¿Qué pasa con la pobreza en Paraguay? ¿Volvió a aumentar la pobreza extrema? ¿Por qué no podemos disminuir el índice de pobreza en Paraguay? Eso lo vamos a discutir y debatir con Iván Ojeda, titular del Instituto Nacional de Estadísticas. En el siguiente bloque, otro tema igualmente preocupante y tiene directa relación con el capital humano paraguayo, el estudio, la educación. Es que hay un aplazo masivo de estudiantes de medicina egresados en Paraguay y no pueden revalidar sus títulos en el Brasil. No basta con entregar diplomas y nos van a acompañar el doctor Jorge Rodas, presidente del Círculo Paraguayo de Médicos, Washington Torreani de la Unión de Facultades de Medicina del Paraguay y Natalia Duarte vía Zoom, representante de las universidades privadas en el CONES. ¿Qué está pasando con la educación superior en Paraguay? Va a ser el debate. Y el último bloque vamos a hablar con el doctor Héctor Castro, director del PAI, acerca de la campaña de vacunación invierno 2023. Antes del COVID, en Paraguay fallecían por problemas relacionados con la gripe o infecciones pulmonares una importante cantidad de paraguayos. Vamos a ver si con la vacunación podemos evitarlo. Y antes de ir a la primera pausa, les quiero compartir un rico café de alta gastronomía, como es Lavazza, que permite degustar un producto con aroma, cuerpo y sabor inconfundible y presente en los mejores restaurantes, cafeterías y supermercados del país. Café Par representa y distribuye Lavazza, el espresso italiano por excelencia. Pausa e iniciamos el debate. Vení a Bristol y aprovecha la gran liquidación en todas las sucursales del país y hasta agotar stock. Ahora o nunca. Hay miles de productos para vos: celulares, televisores, notebooks, lavarropa, heladeras, cocinas, parlantes y mucho más. Y además, sin entrega inicial. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Todos los miércoles y jueves son de Big Sale en Farmacia Vicente Scavone. Hasta 50% de descuento. Medicamentos, perfumes, cosméticos, juguetes, accesorios y mucho más. Pensando siempre en tu salud y bienestar. Te esperamos en nuestras 70 sucursales o llamanos al delivery 418-5000 y 097-418-5000. Farmacia Vicente Scavone, tu farmacia más cerca tuyo. Bien, ya estamos en compañía de Iván Ojeda, titular del Instituto Nacional de Estadística. ¿Qué tal, don Iván? ¿Cómo anda? Buenas noches. Muy buenas noches, don Carlos. Un saludo también a la audiencia, bien, y a las órdenes. Gracias por la invitación. Bueno, sorprendió de que volvió a aumentar la pobreza extrema en Paraguay. ¿Qué pasa? Sí, realmente hay menos pobres, don Carlos. La pobreza total se redujo, pero la pobreza extrema o la intensidad de la pobreza aumentó. Esto se explica un poco por la coyuntura que nos tocó vivir el año pasado. Tenemos que puntualizar que lo que estamos publicando corresponde al cuarto trimestre del año 2022, a partir de la encuesta permanente de hogares que mide pobreza monetaria. Entonces se evalúa lo que pasó en ese cuarto trimestre y también la actividad económica un poco de las familias. Pero antes, para que la gente vaya entendiendo, sí. ¿Qué es un pobre extremo? Un pobre extremo es una persona que no alcanza a cubrir los costos de la canasta básica de alimentos. ¿Cuánto es la base de una canasta básica para decir esta persona gana menos y no puede cubrir la canasta básica? En la zona urbana, 346.000 guaraníes al mes per cápita o por día, 11.500 guaraníes. 11.500. Y en zonas rurales, mensualmente 316.000, y en el caso de que sea per cápita por día, 10.500 guaraníes. Fuimos de un 3,9... ¿Cuántas personas viven con 10.000 u 11.000 guaraníes por día en Paraguay? 414.000 personas aproximadamente. 414.000. 414.000. ¿Y qué es un pobre, según el criterio? Un pobre monetario. Sí, un pobre. Es una persona que no alcanza a cubrir los costos de una canasta básica de consumo. Esto ya incluye alimentos y también servicios básicos.
y bebidas no ¿Qué servicios alcohólicas. básicos cuáles serían? Agua, Luz, teléfono, ¿verdad? Bebidas no alcohólicas. Entonces, hoy la pobreza total afecta a 1.800.000 personas. En el periodo anterior... Total, incluyó la pobreza extrema y la pobreza. Se incluyen. En el año 2021 estábamos en torno a 1.900.000. Ahora tenemos 133.000 pobres menos. O sea, pero una aclaración, porque siempre hacen una trampita los que hacen las estadísticas y son capos para eso. Hay una franja de vulnerabilidad, ¿verdad? Ahí está el sector vulnerable que dice salió de la pobreza extrema, pero por una variación de algo y automáticamente baja. Entonces, ¿cuántos son los que están en esa brecha entre la pobreza extrema y la pobreza? Para saber, porque ahí podemos entender esa variación. Un indicador de la pobreza también tiene que ver con la brecha de la pobreza. ¿Qué porcentaje le faltó a las familias de ingresos para alcanzar la brecha? Esa brecha está en 32,7 actualmente. En el año anterior estaba en 30%, o sea, 32%. Sube el gas y ya hay un sector que vuelve a la pobreza extrema. Sí. Por eso decimos que la pobreza monetaria es una pobreza coyuntural. Según tus ingresos podés estar o no estar. Un pobre extremo o un pobre se enferma su familia, tiene que vender sus animales o tiene que... incluido todos los que están entre la franja de pobreza y la clase media. ¿Cuántos son en total? Bueno, los pobres son 1.800.000 personas, ¿verdad? ¿Y cuántos están en esa franja vulnerable? Los pobres extremos son 414.000, ¿verdad? Y la brecha de la pobreza tiene que ver con un 32,7%. Si los pobres mejorasen sus ingresos en un 32%, ¿verdad? Alcanzarían o saldrían de la pobreza extrema. Pero ¿y cuántas son las personas que están en esa franja vulnerable y que ante cualquier aumento del gas, del agua, de la electricidad o del teléfono o de la carne ya bajan nuevamente a la pobreza? A la pobreza nomás, ya no digamos la pobreza extrema, a la pobreza, de clase media a la pobreza. Bueno, o viceversa, claro. Lo que vimos en el año pasado, 133.000 personas hoy salieron de la pobreza y en la pobreza extrema ingresaron 133.000 personas, ¿verdad? Es importante también analizar por qué ocurren estos cambios, cuál ha sido la coyuntura. Principalmente tuvimos la peor sequía en 25 años. Esa sequía afectó, por supuesto, el ingreso de las personas, los cultivos de autoconsumo y la aparición de una plaga, la mosca blanca, que afectó principalmente al cultivo de la mandioca. También la coyuntura del aumento de los combustibles, en donde afectó a toda la cadena logística, y también la sequía al proceso de comercialización. Los ríos bajaron, entonces no fueron navegables, y todo esto afectó a la logística. Y todo esto generó también mucha inflación, ¿verdad? Hubo un índice del 10% de inflación de la canasta. Entonces, los pobres extremos pudieron haber mejorado un poquito sus ingresos, pero no lograron superar la inflación. Para ingresar a la franja de pobreza. Exactamente, pero en el caso de la pobreza total, sí lograron tener mayor ingreso que la franja, digamos, de la inflación. Y esto principalmente por la activación de la construcción y el comercio en áreas urbanas. ¿Qué fueron? ¿Las MIPYMES son las que salvan la situación? Bueno, es notable lo que pasó. En la pandemia, por ejemplo, fueron muy afectados los sectores secundarios y terciarios, todo lo que tenga que ver. ¿Cuáles son los secundarios y terciarios para que la gente entienda? Sí, secundarios estamos hablando de la construcción, de las industrias, y de terciarios estamos hablando del comercio y también estamos hablando de servicios. Y el sector primario hablamos de caza, pesca y también la agricultura. De los ocupados que existen en el Paraguay, el 20% están ocupados en el sector primario, el siguiente 20% en el sector secundario y el 60% prácticamente está en el sector terciario. Por eso tiene mucho que ver lo que sucede con esos sectores para medir un poco la desocupación o mismo el nivel de ingresos, ¿verdad?
te decía yo, en la pandemia el sector primario prácticamente no se sintió afectado. Terminó la pandemia, o por lo menos se mitigó ahora, y vemos, sí, con la sequía, te digo, hay estudios que muestran que es la peor sequía en 25 años, entonces eso es lo que está ocasionando que estos números de pobreza monetaria tengan esta fluctuación. Y bueno, ¿y qué políticas va a implementar el gobierno para que la gente vaya saliendo de esa situación de pobreza extrema y pobreza? Nuestra tarea es medir la evolución de la pobreza, condiciones de vida, pero también medimos políticas públicas, como por ejemplo las transferencias de Tecoporá y de adultos mayores. ¿Qué hubiese pasado, don Carlos, si no existiese Tecoporá y si no existiese el plan de adultos mayores? En el caso de la pobreza extrema, no estaríamos hablando de un 5,6, estaríamos hablando de un 7,3, o sea, un aumento de 1,7 puntos porcentuales. El plan de Tecoporá y de adulto mayor evitó que 124.000 personas Esto sería la placa que tenemos al aire, ¿no? Eso es lo que estamos viendo. El gráfico de la izquierda nos muestra lo que pasó con la pobreza extrema, que se evitó que 124.000 personas cayesen en la pobreza extrema. Y el gráfico de la derecha nos muestra lo que pasó con la pobreza total. Pero eso es temporal. Claro. Claro, estamos evaluando el cuarto trimestre del año 2022. Se mide esto en cuarto trimestre de cada año como hace 26 años, para que los datos sean comparables interanualmente también, ¿verdad? Pero te digo, ahí la pobreza total también, digamos, se contuvo con Tecoporá y con adultos mayores en un 2,1%, ¿verdad? Pero estos programas no son permanentes. Estos son permanentes. Ya son permanentes, ya quedan. Sí, inclusive hubo un leve aumento en el caso de Tecoporá, o sea, más beneficiarios, ¿verdad? 158.000 personas se evitó que cayeran en la pobreza gracias a estos planes. Si sacásemos esos planes, prácticamente se estaría muy cercano a duplicarse la pobreza en el Paraguay. Ahora, los adultos mayores se entiende, pero todas las otras, ¿por qué no formamos capital humano? Para que la gente pueda tener mayores recursos para ser empleado en cualquier lugar. El promedio de años de estudio en el Paraguay, don Carlos, es de 10 años. 10 años. Sigue siendo 10 años. Sigue siendo 10 años. Y esto varía un año cada decenio. Vamos a ver ahora con el nuevo censo que sí, porque antes de la reforma de los 90, eran 9 años la permanencia, después ya salían los chicos generalmente, ¿verdad? Así que después de tantos años no varió casi nada. Entonces. Y varía un año cada decenio aproximadamente, un año más cada decenio, ¿verdad? La CEPAL dice que para que mejoremos o salgamos más de la pobreza tenemos que tener en promedio 12 años de estudio en promedio. En promedio. Por habitante, ¿verdad? Ajá, bueno. Sí. Pero tenemos que acelerar, nosotros no podemos mantener el mismo ritmo de formación humana, de capital humano. Totalmente, y nosotros medimos eso, ¿verdad? Un hogar que es formado, que tiene personas profesionales, universitarios, tiene mejor calidad de vida, tiene acceso a muchos beneficios, ¿verdad? Por sobre todo condiciones de vida más favorables, ¿verdad? El problema es que se va agravando por los índices de delincuencia que van aflorando. Los chicos dejan las escuelas, los jóvenes dejan las escuelas y lastimosamente en los últimos 5 años para ahora aumentó la cantidad de chicos metidos en drogas y que empiezan a formar pandillas y ya están todos en el área central y en importantes zonas del interior consumiendo drogas antes de estar estudiando, por ejemplo. Es complicadísimo el tema si todos estos datos no los usamos para beneficio nuestro. Totalmente, y nosotros medimos también, por ejemplo, qué pasa con los jóvenes de 15 a 29 años. El 46% solamente trabaja, el 20% trabaja y estudia, y los que solamente estudian son el 12%. Perdón, los ni, ¿verdad? Son el 12%, los que ni estudian ni trabajan, ¿verdad? Entonces, estos datos también sirven para la formulación de políticas públicas. Pero no solamente para eso, sino que para que el 12% ¿de qué? ¿De la población total o de los jóvenes? De los jóvenes de la franja de 15 a 29 años de edad. ¿Cuántos son? Son cerca de 2 millones. ¿De 2 millones? De 2 millones.
En la franja etaria que estoy mencionando, de 15 a 29, ¿verdad? Es decir, que sí, 220, 240, sí, ni estudian ni estudian ni trabajan. Sí, esas son cifras que tenemos, ¿verdad? Pero es grave. Para una población tan pequeña como la paraguaya, es un índice muy alto. ¿Y qué datos más tenemos? Porque estas son, como me gustaría que los candidatos a la presidencia de la República tengan todos estos datos y en base a estos datos nos presenten proyectos y propuestas para ver cómo piensan mejorar la formación de capital humano. Es fundamental lo que señalás, ¿verdad? Las políticas públicas deben basarse en la evidencia y no en meras percepciones, ¿verdad? Cada vez más tenemos que institucionalizar y reforzar y fortalecer las mediciones en el Paraguay, ¿verdad? Justamente para que todo esté basado en la evidencia, ¿verdad? Medir condiciones de vida. Por eso el censo de población constituye una de las herramientas más fundamentales para la formulación de políticas públicas, porque es transversal. Te pregunto algo, Sí. Antes de que continúe, te pregunto, si no se me va a pasar. ¿Cuántos paraguayos, hay algún dato de cuántos paraguayos trabajan en el exterior, están en el exterior? Esos datos podrían tener el Ministerio de Relaciones Exteriores, pero nosotros con el censo vamos a medir la migración. Le preguntamos a la gente dónde vivía hace 5 años, entonces vamos a poder ver ese movimiento migratorio. Exactamente, es decir, para saber cuántos paraguayos no encuentran trabajo acá y se ven obligados a migrar a otros países para trabajar. Vamos a tener esa información. Lo que nosotros medimos ahora es el impacto, o hay familias que reciben remesas de afuera, ¿verdad? Sí. Y hay familias que reciben remesas de sus familiares dentro del país, ¿verdad? Y eso también constituyen un aporte justamente para los pobres extremos, ¿verdad? Y dentro de la franja de pobres, de pobreza extrema y de pobres, ¿ustedes tienen algún dato de cuántos son las personas preparadas, educadas y que tienen, por lo menos terminaron la educación básica y secundaria? Sí, se puede tener esos datos haciendo una desagregación, una combinación de variables. Yo no tengo a mano esos datos, pero sí yo te voy a acercar esa información para que tengas. Y no, porque eso nos sí. va a mostrar también la realidad de la juventud Sí. En cuanto a capacitación profesional o estudios que tienen y por qué están en la pobreza, en la extrema pobreza, Sí. es decir, para ir entendiendo mucho más y saber qué es lo que se puede hacer con ellos. Sí, lo que vemos, hogares, cuáles son las características de un hogar pobre extremo. En primer lugar, están más concentrados en zonas rurales. Ahí se concentra la mayoría de los pobres extremos, son agricultores. Hay muchos. ¿Y en qué departamentos están? Cazapá y Caguazú son los principales, los más afectados por la pobreza extrema, y después le sigue San Pedro. Te decía también que hogares que son muy golpeados son aquellos que son mantenidos, tienen como jefa de hogar a una mujer, ¿verdad? Y muchas de ellas son solteras, son sostén de... ¿Cuál es la diferencia entre la pobreza urbana y rural? En el caso de la pobreza total, hablamos en promedio país 24,7%. En la zona rural, 33%. Y en la zona urbana, 19%. Y en el caso de la pobreza... ¿Y por qué se da esa diferencia? Por ejemplo, son del mismo departamento. ¿Por qué se dan esa diferencia? ¿Qué pasa en la zona urbana y qué pasa en la zona rural para que algunos puedan tener más capacidad laboral o mayores ingresos, por ejemplo, que otros? Y lo que nosotros medimos acá es ingreso. Entonces, dependiendo un poco de en qué zona esté y a qué actividad se dedique, van generando sus ingresos. Entonces, muchas veces, por eso te decía la característica de un pobre extremo. Está en las zonas rurales, se dedica más a la agricultura, una sequía como la que vino le afecta mucho, ¿verdad? Pero no todos los que están en el campo tampoco se dedican solamente a la agricultura. Claro. Buscan también otro tipo de actividades que les generan ingresos, ¿verdad? Ahora, pero esto fue históricamente así. Sí. La tendencia es que siempre en zonas rurales se concentró más la pobreza. La pobreza extrema, ¿verdad? La pobreza y la pobreza extrema. Sí, así. Es decir, que nunca ningún gobierno apuntó correctamente
a solucionar ese tema? Hay que reconocer que la pobreza total en años anteriores llegó a estar en torno a un 57%. En los últimos 20 años se ha logrado bajar Sí. bastante la pobreza Sí. y hoy estamos en estos niveles de 24, 26%. Imagínate en la pandemia. En la pandemia tuvimos un leve aumento al 26% el año 2020 y en el siguiente año se logró contener, porque también existieron, digamos, políticas contracíclicas como por ejemplo Putiboña, Garecó, que ayudaron a la gente a contener la pobreza, ¿verdad? Después en el año... Claro, eran situaciones particulares Sí. y muy especiales, Sí, porque sí. era una pandemia. Sí, después año 2021 también, el peor trimestre de la pandemia, don Carlos, fue el segundo trimestre del año 2021. Pico de contagio y picos de fallecidos finales de mayo, principios de junio. Llegaron las vacunas, nos inmunizamos, entonces después también hubo un efecto rebote, la gente aumentó mucho sus ingresos. Hubo mucha inflación también, pero los ingresos superaron, digamos, a la inflación. La población económicamente activa, ¿cuánto suma hoy día? 3.700.000 personas. Son... Explicarle a la gente, por la audiencia, ¿qué es la Sí. población económicamente activa? Sí, o la fuerza de la Sí. población económicamente activa o la fuerza de trabajo del Paraguay son todas las personas que brindan mano de obra para la producción de bienes y servicios o que están buscando y no consiguen en el caso de los desocupados. ¿Están comprendidas entre qué edad y qué edad? Y las mediciones que nosotros hacemos es desde 15 años y más. 15 años. 15 ¿Hasta? años. Y 65 y más 65 inclusive, y más. ¿verdad? Ajá. Lo que se mide generalmente es que la población económicamente activa es el rango entre 15 Ahora, y 65 años. Una aclaración. El hecho de que estén comprendidas de los 15 hasta los 65 no significa que todos estén trabajando. Obviamente. Es la cantidad de paraguayos que están en esa franja etaria. Sí. De entre 15 y 65, son 3 millones y algo. 3.700.000 es la fuerza de ¿Y cuánto? trabajo del Paraguay. ¿Cuántos están ocupados? Exacto. ¿Cuántos están ocupados de eso? 3.400.000 aproximadamente de paraguayos están ocupados. En esa franja de económicamente activa. Exactamente. Sí, Ajá. claro. Y de esos 3 millones y medio, ¿cuántos son profesionales y cuántos no son profesionales? Y tendríamos que tener ese dato, ¿verdad? Yo no lo tengo a mano ahora, pero sí hay tenemos ese tipo de información haciendo desagregaciones bien concretas. Ajá, y también podemos saber cuántos terminaron la secundaria y cuántos no. Por supuesto que sí, podemos tener y también los ingresos, ¿verdad? Yo te decía al empezar la entrevista que en promedio un habitante en el Paraguay tiene 10 años de estudio en promedio. Las mujeres tienen un poquito más y las mujeres son las que se forman, o sea, una mujer se tiene que formar más para ganar lo que gana un varón. En promedio un varón tiene un ingreso de 2.800.000 y una mujer 700.000 guaraníes por debajo. Entonces existe también brechas todavía en ese sentido entre hombres y mujeres. Ahora, pero hay entonces la mayor revolución que hoy día se puede hacer en nuestro país es la educación. Totalmente, fue ahora y fue siempre, desde la Revolución Francesa. Claro, pero es la mayor revolución que Paraguay puede tener es mejorar la calidad de la formación del sector económicamente activo. Totalmente. ¿Verdad? Sí. Es decir, nos va a volver más competitivos. Exactamente. Y bueno, entonces... Ese es un factor. Y el otro es dinamizar la economía también. Porque si tenemos una economía dinámica, hay más oportunidades, hay más ingresos, más movimiento. Y probablemente, si la gente esté mejor educada, va a poder tener mayor ingenio para dinamizar la economía. Totalmente. ¿Verdad? Es decir, una cosa me parece que va concatenada con la otra. Sí, totalmente. Bueno, entonces, estos datos son muy importantes que usted comente y si es posible, no se canse de comentar todos los días para que, a ver si alguno de estos datos llega a oídos de los candidatos a la presidencia de la República. Nosotros estamos disponibles y una de las tareas, una de las funciones del instituto es la difusión, ¿verdad? Por eso valoro mucho tu invitación y que podamos hablar de estadísticas oficiales. Si queremos un problema bien planteado, es un problema medio solucionado.
Entonces, si tenemos el dato certero, tan simple como decir, un enfermo necesita un buen diagnóstico. Si tiene un buen diagnóstico, va a tener un buen tratamiento. Igualmente, el país necesita saber sobre las condiciones de vida de los habitantes y dónde están las problemáticas. Nosotros, con los instrumentos que tenemos, vamos a tener un mapeo de la pobreza, vamos a poder focalizar, porque ¿sabes cuál es el mayor desafío de las políticas públicas? El poder territorializar y focalizar las políticas públicas. Es decir, y sí, el tema pasa, don Iván, que es tan importante estos datos, si son bien manejados, que si uno logra demostrarle a todos que mientras esté mejor preparado tiene mayores posibilidades de mejorar sus ingresos y su calidad de vida, habremos dado un salto importante. Pero parece que no nos importa eso, nos importa más la recomendación, nos importa más el amigo o ser cliente de alguien para ascender. Por eso me parece que es muy importante terminar con la inequidad de que los pobres y pobres extremos estén en el campo y no sean atendidos. Porque esto viene de toda la vida en Paraguay. Alguna política tiene que existir para ir sacando a esa población de la pobreza y la pobreza extrema. Existen, de hecho que existen planes y nosotros los medimos, por eso te mencionaba dos, ¿verdad? El sistema de protección social también ha hecho un gran esfuerzo hoy día en avance y se ha mejorado, ¿verdad? Quizás tengamos brechas todavía y un camino por recorrer, pero hay avances importantes. Eso vamos a evidenciarlo también con otra medida que tiene que ver con el índice de pobreza multidimensional, con el cual vamos a salir en el mes de julio, ¿verdad? Porque uno puede tener los ingresos, puede comer, puede tener los servicios básicos cubiertos, pero igual sigue teniendo carencias. Entonces, esas carencias que son en salud, en educación, en vivienda y empleo, ahí nosotros evidenciamos eso con el índice de pobreza multidimensional. Y sí, pero grita luego, cuando tenga estos datos, grita para que los que deciden en el país entiendan por dónde va la mano. Totalmente. Y ustedes piden también, la eficiencia del Estado o la gestión del Estado en cuanto a todas las políticas públicas. Bueno, de hecho que somos coordinadores del Sistema Estadístico Nacional y también cada institución nos pide operativos estadísticos o ellos mismos, digamos, que generan su información. Cuando el gobierno necesita información acude digamos, a fuentes tradicionales como son las encuestas, los censos o los registros administrativos, o fuentes no tradicionales como imágenes satelitales y demás. Ahora hemos terminado una encuesta sobre enfermedades no transmisibles. Vamos a saber en el Paraguay cuántos en promedio tienen presión alta, triglicéridos, el tema del tabaco, el alcoholismo, etcétera. Estamos organizando con la Secretaría Nacional de Turismo la segunda encuesta de turismo interno. Vos sabés, don Carlos, que en los periodos de prepandemia el turismo interno mueve 162 millones de dólares, ¿verdad? Entonces, entender los hábitos, los destinos, digamos, preferidos también le ayudan a la toma de decisiones para la formulación de políticas públicas. Con el Ministerio de Educación también hemos trabajado y hoy tenemos una plataforma el primer catálogo de microdatos y macrodatos del país, el primer archivo nacional digital. Y ahí el Ministerio de Educación también con el registro único del estudiante ha avanzado muchísimo. Entonces, hoy el Ministerio de Desarrollo Social está trabajando en el registro único del beneficiario. Ahora, no tenemos un sistema para medir el nivel de inteligencia de los que deciden en el país. No, ¿verdad? No, ¿verdad? No, ¿verdad? No. Y te voy a contar, antes de terminar este bloque contigo, y te agradezco que hayas venido. Tenemos titanio, tenemos uranio, probablemente también tengamos litio. Tenemos 3 hidroeléctricas, ¿verdad? Tenemos 3 hidroeléctricas y no somos capaces de desarrollar nuestro país. Eso es imperdonable con tanta riqueza, es imperdonable. Y lo peor de todo, y por eso te digo que si se puede medir la inteligencia de los que toman las decisiones sería espectacular. No hay, porque no escuché hasta este momento, un solo proyecto
porque esto del litio, del titanio, del uranio, son cuestiones estratégicas en el mundo. Y nosotros no tenemos un solo estudio, ni un solo comentario de ningún instituto en este país para que se empiece a investigar y potenciar y ver si se puede producir y cómo podemos hacer para beneficio del país. Por eso te digo, si estadísticamente se pudiera demostrar el nivel de inteligencia de los que toman las decisiones, sería todo un espectáculo. Sí, yo creo que hay avances, don Carlos, y yo creo que el Paraguay tiene un destino de grandeza. Yo creo que comparativamente Ojalá. en la región estamos mejor que nuestros vecinos, ¿verdad? Con una inflación medianamente controlada. Vemos lo que pasa en la Argentina con un 100% de inflación, ¿verdad? Los niveles de pobreza son críticos quizás, pero estamos mucho mejor que en la región, ¿verdad? Tenemos planes hoy que ayudan a contener la pobreza total. Tenemos un Instituto Nacional de Estadística que ha sido jerarquizado y que estamos generando. Nosotros somos convencidos, don Carlos, de que el dato tiene que ser el motor de cambios positivos en la vida de las personas, porque también es un medio de control. Un gobierno que fomente las estadísticas está siendo transparente y está ejerciendo la buena gobernanza, porque el ciudadano va a saber cómo estamos viviendo y va a poder exigir. ¿Sabes cuándo va a ser un buen gobierno? Cuando sepa cómo usar los datos que vos le provees. No, pues se usa. Muchas políticas públicas están basadas en la información. Quizás falte más. Pero que se use para bien, no para mal. Así sea. Muchísimas gracias por Carlos, venir, don Iván. Te vamos a convocar en otra oportunidad para ir adelantando todos los resultados que van teniendo en la encuesta que hicieron. Muchísimas gracias por el espacio que le das a la estadística oficial y feliz Semana Santa. Muchas gracias. A la vuelta de la pausa, ¿sabes qué vamos a hablar? De los aplazos de los estudiantes de medicina que estudian en Paraguay. Te dije, la educación, don Iván, la educación. A la vuelta de la pausa. Vení a Bristol y aprovecha los últimos días de ofertas en Aires Split con cuotas desde 199.000 guaraníes. Además, comprando tu Aire Split te incluye instalación gratuita. No dejes pasar esta promo que es hasta agotar stock, con las cuotas más bajas del país y sin entrega inicial. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Ya estamos en el segundo bloque del péndulo. ¿Qué tal, doctor Jorge Rodas, presidente del Círculo Paraguayo de Médicos? ¿Cómo anda? Bien, buenas noches, Carlos. Muchas gracias por la invitación y buenas noches a todos los que nos están viendo. Es que levantó mucha polvareda, doctor, esta semana con lo que estuvo comentando, entonces por eso le invitamos. ¿Qué tal, don Washington Torreani? ¿Cómo anda? Bien, gracias, don Carlos, para vos y para la audiencia. Un placer estar acá. Bueno, de la Unión de Facultades de Medicina del Paraguay, ¿qué pasa con la educación superior en general? ¿Y qué pasa con las facultades de medicina en particular en Paraguay? A ver, doctor, vamos a comenzar contigo. ¿Qué es lo que ustedes ven en el Círculo Paraguayo de Médicos? Voy a referirme a las carreras de medicina, a la disciplina nuestra, porque tengo que confesarte que yo manejo poco las otras áreas del saber. Y en pocas palabras, no está atravesando por su mejor momento. Y pareciera ser de que a medida que pasa el tiempo, que se precariza la formación médica. Formación médica tanto en el nivel de grado como en el posgrado. Hoy día el egresado ya prácticamente no se responsabiliza de los pacientes solamente con la formación de grado. Tienen que hacer la especialización. Usted tiene dolor de panza y pregunta por un cirujano. Usted tiene otra molestia y pregunta qué especialidad es lo que le va a ver. Y cuando yo hablo de precarización es porque tenemos una percepción, por una parte, coincidente con la comunidad en general, y también tenemos nuestra experiencia. Nosotros somos académicos que trabajamos en nuestra disciplina como médicos y en paralelo hacemos una carrera también como docente y somos parte de la comunidad educativa. De modo que esta calificación que doy debe ser preocupante
primero para nuestro gremio. Y ¿Qué pasó? ¿Se masificó y no... ¿Y qué? ¿No hay buenos docentes? ¿No hay buenas facultades? ¿Qué cree usted que existe detrás de esto? nosotros hicimos una investigación, Carlos. Cuando dice nosotros, ¿se refiere a...? Me refiero desde el Círculo Del Paraguayo de círculo, Medios. sí. Cuando se dio esta situación de crecimiento exponencial de carreras de medicina en nuestro país, hágase idea del tiempo que nosotros cursábamos la carrera, una facultad de medicina única de la UNA. De ese tiempo a esta parte estamos conversando de 39 carreras. 39 facultades que enseñan medicina. Son carreras de medicina. de medicina. Ocurre que en términos así estrictos, una facultad de ciencias de la salud dentro lleva la carrera de medicina, lleva también otras carreras. Las carreras de medicina son 39. En realidad no entendemos bien allí porque tengo que apurar en aclararte de que hubieron dos clausuras, o sea, de una misma universidad, dos carreras clausuradas por el CONES y posteriormente rehabilitada por la justicia. Este es un escándalo, Carlos, y déjame decirte, este es un programa muy visto. Eso no puede ser. Cuando alguna de las razones de los intervinientes es, por ejemplo, la venta de títulos. Y es más, se ahonda más porque uno ya pierde el asombro cuando escucha este tipo de situación. Estudiantes que venían de Bolivia, estudiantes que venían del Brasil, por decir, cursando el segundo curso, acá se le inventaba un curso entero, es decir, llegaba aquí y cursaba ya el cuarto, es decir, se le completaba su planilla de certificado de estudio. Naturalmente se cobra por todo ese tiempo. ¿Me está escuchando bien? Porque parece una fábula. No, pero un gran fraude, si es que es así como usted dice, un gran fraude. Es lo que encontraron. Y entonces que la justicia actúe de esa manera, debe pensar, y eso le propongo al CONES, a la nueva autoridad del CONES, debe hacer una acordada con la Corte Suprema de Justicia. Eso se puede hacer jurídicamente, una acordada con la Corte Suprema de Justicia, que primero todas las intervenciones se realice por el órgano rector de la educación superior, CONE, y después, en último caso, pase a la justicia. Bien. También ya está Natalia Duarte, representante de universidades privadas en el CONES. ¿Qué tal, doña Natalia? ¿Cómo anda? Muy bien, muy buenas noches, escuchando atentamente al doctor Rodas y un saludo a todos los presentes. Bien, gracias por estar ahí. A ver, Washington Dorrean, y contanos un poquitito. Hay 39 carreras de medicina en Paraguay. Vamos a aclarar ese tema. De hecho, yo venía hablando ya con el doctor Rodas al respecto. Y hay que aclarar lo siguiente, Carlos. Hoy en día hay 17 universidades que tienen habilitadas la carrera de medicina privada. 17 universidades privadas y hay 5 universidades públicas que tienen habilitada la carrera de medicina. De esas 17 universidades, hay algunas que tienen más de una filial con la carrera de medicina. Y por citarte, la Católica tiene 3 o 4, ¿verdad? Y así la UCP, por ejemplo, tiene 2. Sí, porque tienen Asunción, tienen Villarrica. Sí, y... María Serrana tiene 2 también, y así van sumando, ¿verdad? La malla curricular es la misma, Carlos. La gestión académica es la misma. La gestión administrativa también es la misma. La gestión de calidad es la misma. Ahora, sí estoy de acuerdo con el doctor Rodas que en algún tiempo atrás, hubieron desprolijidades de algunas universidades, pero que ya se corrigieron. O sea, nadie nace perfecto, Carlos. Nadie es perfecto. O sea, se van corrigiendo las cuestiones que sean académicas o administrativas dentro de lo que es la academia. La academia se caracteriza por eso, por ser un lugar de diálogo, de discusión, en donde uno va encontrando el camino, va investigando y va quitando resultados, ¿verdad? En ese aspecto comparto algunas cuestiones con el doctor. Yo creo
y eso el doctor sabe, y sabemos todo lo que estamos en la UFAMED y algunos otros colegas que no están, para nosotros el camino es la calidad. Ese es el camino que tenemos que seguir. No hay ninguna duda al respecto. Ese camino es un camino... Más todavía si es medicina. Claro, es un camino largo, porque así como dijo el doctor Carlos, cualquier cosa que hoy te pasa a vos querés que un médico especialista, el mejor que sea, te atienda. Entonces, ¿cuál es el rol de la universidad? El rol de la universidad, y específicamente de la Facultad de Medicina, es Formar especialistas. formar médicos de la mejor manera posible y certificados. Le hablaba justamente al doctor Rodas que una de las ideas que tenemos en la FAMED es implementar los exámenes Universa. ¿Qué son los exámenes Universa? Los exámenes Universa son aquellos exámenes que se pueden dar en dos etapas, uno a la preclínica y otro ya al final, para medir la calidad de la enseñanza. Eso podemos hacerlo junto con el Círculo Paraguayo de Médicos, porque queremos que alguien neutro nos controle, nos dé, digamos, esa mano que necesitamos para que nosotros cada vez seamos mejores. Ahora, sin desmerecer a nadie, hay que entender de que manejar una facultad de medicina no es lo mismo que manejar una facultad de administración de empresas. Totalmente. Cierto. Ahora, desde el CONES, una vez que se enteraron de la denuncia del doctor Rodas, doña Natalia, ¿qué se reunió en el CONES, analizaron en el CONES esta situación y qué decisión van a tomar? Bueno, este tema de las universidades que ofrecen carreras de medicina y la calidad y la preocupación por la calidad, desde el CONES, al menos desde que nosotros ingresamos, estamos tratando permanentemente. Incluso en el seno del Consejo hablamos de la necesidad de poder relacionarnos y acercarnos a las demás instituciones, porque cuando hablamos de calidad, hablamos de varias instituciones involucradas que tienen que participar colaborativamente para que se dé el éxito de la formación como uno pretende. Primeramente estamos hablando de la NEAES, la institución responsable por excelencia en nuestro país de ocuparse de la calidad de la formación de nuestros estudiantes. Y también estamos hablando de otras instituciones que colaboran y contribuyen. Para nosotros es fundamental, está dentro de nuestra agenda y es prioridad. Ahora bien, tenemos que entender mucho la coyuntura de qué significan realmente esos exámenes al cual hacen referencia, porque estos exámenes no precisamente miden la calidad ni pueden servir para medir la calidad de una institución. Claro, ahora, a ver, ni la calidad de la formación se garantiza con la habilitación del CONES ni la acreditación de la ANEAES, ¿verdad? Ahora, no. A mí lo que me preocupa, porque de esto se viene hablando ya hace tiempo, años atrás, de la presencia de muchos estudiantes brasileños de que no son acreditados allá en su país como médicos. Entonces, finalmente, es como que la excelencia, o el objetivo de la excelencia se perdió en la universidad o en la carrera de medicina en particular, de acuerdo a lo que se comenta. ¿Qué se puede hacer para garantizar eso? Bueno, Carlos, así como dijo la ingeniera Natalia, nosotros estamos trabajando con la NEAES en las autoevaluaciones de las carreras de medicina y obviamente posteriormente, luego el resultado de esas autoevaluaciones en la acreditación. Ese es un proceso largo, Carlos, que comienza a partir de tu primera promoción. A ver, por decirte, yo hubiese preferido que la NEAES nos agarre la mano el primer día de clase de donde se inicia la Facultad de Medicina, que fue lo que hizo algunas universidades, hicieron eso. Desde el primer día ya le pidieron a la NEAES el soporte, ¿verdad? Pero bueno, por ley ellos no pueden, ellos solamente pueden evaluar posterior a la primera promoción. Ahora, ¿qué estamos haciendo? En función a todas las denuncias que hubieron, Carlos, la UFAMED tomó la posta y la UFAMED está trabajando fuertemente con toda la universidad, con muchas inversiones.
Porque acá lo que hay que entender es, hay que diferenciar lo que éramos hace 10 años atrás y lo que hoy somos, ¿verdad? Hoy vos te vas a una facultad de medicina del sector privado y vos encontrás tal vez mejores facultades de medicina de lo que hay en el Brasil. Ojo con lo que te digo, Carlos. Te hablo con conocimiento de causa. Y eso vos podés decirme, bueno, Carlos, cuando yo le invité ya al doctor para que vayamos a visitar, para que él vea la calidad, la inversión masiva que hay en materia de calidad. Ahora, ese es un proceso, Carlos. No es del día a la noche que eso se consigue. Yo te envié algunos cuadros que después te quiero mostrar. ¿Cómo es el tema de la reválida? O sea, ¿cómo está situado Paraguay? Porque Paraguay no es el único que está en el Brasil en ese contexto. En América Latina hay 4 o 5 países que nos acompañan. Entonces, quiero mostrarte realmente cómo es, porque esto surge de una publicación que yo le llamo fakes, ¿verdad? Una publicación que alguien dijo, eso, bueno, se extendió. Le decía al doctor, ayer justamente le hablaba al doctor, le decía, doctor, yo tengo la información de lo que es la reválida en el Brasil. Esa información yo te traje hoy. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Usted leyó la información? Sí, tengo. Pero antes yo te quiero decir lo siguiente, Carlos. Y vamos a subir un poquito más de adrenalina ya en esta mesa. ¿Cómo no? Acá hay un responsable de regular la educación superior. Acá hay un responsable de evaluar la calidad académica en la educación superior. Es decir, vamos a deslindar responsabilidades. Y vamos a empezar por el primero. El órgano rector regulador de la educación superior, CONES. En el 2013, por la ley 4995, nace, todos teníamos la expectativa porque por fin sale una ley, se promulga una ley, pero inmediatamente nos dimos cuenta de que ya de nacimiento tenía problema esa ley. Posibilitaba que a los regulados regulen, son juez y parte. Y eso fue tomando, me acuerdo del tiempo del padre Givot, de la misma universidad del padre Narciso, que para nuestra disciplina el padre Narciso es para olvidar. Tanto perjudicó a la disciplina médica este señor porque administró primero el CONE como dueño propietario. Él, y me va a corroborar los rectores que están presentes aquí, ellos son rectores de diferentes universidades, ni le recibían a los rectores. Manejaba como una propiedad particular y absolutamente no le hacía participar a la comunidad académica, tal y así que terminó, porque él fue primero secretario general del CONES, creo que esa es la figura del Consejo Directivo, y después fue presidente mucho tiempo. Y entraron en una picada, cuando ya con el anterior presidente, el Hildegardo González, en esto de aceptar carreras de medicina en conocimiento de que no podían meter un solo estudiante más en los espacios formativos, en los campos de práctica. ¿Y cómo hacen? Es decir, y por eso me preocupa y me apuro, por una cuestión de tiempo en televisiones cortos, me apuro por la declaración del nuevo flamante presidente, el doctor Clarito, y quiero que esclarezca esto que acaba de decir. Él dice, en una parte publicado en el día de hoy, de que no tienen ellos forma o asidero legal para eludir cuando completaron todos los requisitos un proyecto educativo, una carrera de medicina, tienen que aceptar únicamente. Y les voy a contar ahí, a lo mejor hasta puedo pecar en molestarle a una tercera persona. ¿Cómo funciona esto? Voy a poner un caso específico de una carrera que se va a habilitar. Presenta su proyecto educativo en el CONES y entonces empieza el estudio de factibilidad, como cualquier otro emprendimiento, que deben ser hechos por expertos. Mucho tiempo estaba una arquitecta que fungía de académica, de arquitecta, yo diría, de jurídica también. Y se van, por ejemplo, para evaluar una dimensión. Tiene varias dimensiones el proyecto. La dimensión de infraestructura, por ejemplo.
se va a un hospital que declara el proyecto educativo donde va a ser su campo de práctica y trae la información de que está todo en condiciones. Entonces, lógicamente cumple esa dimensión. Pero ¿cómo funciona? ¿Cuál es entonces el cuestionamiento? Cuestionamiento uno, yo no puedo dar fe de eso, de que eso completa, vamos a llamarle motivado por alguna situación, completa que está todo en condiciones, no averigua cuántas carreras ya están haciendo su práctica ahí. No revisan de acuerdo a la carga horaria que va a llevar los estudiantes en la semana. Es decir, no presentan, por ejemplo, proyectos de carga horaria de cumplimiento imposible porque dice tantas horas se va a cubrir, se va a cumplir en ese hospital y ese hospital, ni aunque trabaje 24 horas los estudiantes ahí, no va a alcanzar. ¿Se entiende? Es así como dice el doctor. Bueno, en parte estoy de acuerdo con lo que dice, porque nosotros tenemos que valorar el aspecto de las prácticas, Carlos. En medicina las prácticas es fundamental. Hace 15 días estaba acá el viceministro de Salud con el doctor Sequera y justamente hablaban de que el personal médico que se recibe hoy en día ha perdido la clínica, que era fundamental, Sí. ¿verdad? Es decir, está menos humanizado. Totalmente. Y preocupada, ¿verdad? Por la falta de práctica, porque no tiene un hospital de escuela como clínica, por ejemplo, para la Universidad Nacional, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tienen en cuenta esos detalles. Te quiero contestar, pero también quiero que pongas lo que yo te envié, los cuadros, cuando vos dispongas. A ver, ¿cuál de los cuadros? Tenemos 3 cuadros, cualquiera de los 3 puede colocar e ir pasando, pero sí, esta es una, Carlos, que sí podemos ver en este cuadro. Estos son los países de América Latina que participan en la reválida. Ahí está Paraguay con la cantidad de alumnos inscritos. Esto es la fuente de esto es la INEP Brasil, gobierno brasilero, gobierno federal. Ahí te vas a notar que Paraguay tiene 29% de aprobados en general, ¿sí? Argentina participa con 4.000, tiene 49%, es el que más tiene, y Uruguay, que es el que menos tiene, participa con 112 y tiene 47 alumnos aprobados. El que más participa es Bolivia con 26.000 y tiene 6.947 aprobados. Esta información, Carlos, viene del 2019 al 2022. Si me puedes pasar al próximo, te voy a ok. Esta es la situación. No sé si recordás la primera publicación que se hizo. El 98% se aplazaba. Falso, de falsedad absoluta. Vamos a llamarle fake news. Esta es la información real. En esta información lo que nosotros vemos es que en el sector privado, la Universidad del Pacífico está en primer lugar, ¿verdad? Con un 41% de aprobación. Casi 42, sí. ¿Sí? El resto está ahí, como verán, son las universidades, Integración de las Américas, Privada del Este, cada uno con la cantidad de alumnos y su aprobación. Detalle, algunas de ellas están ya, digamos, habilitadas acreditadas por la NEAE. Sin embargo, notarás que algunas de ellas que están acreditadas por la NEAE tienen 25% nada más de aprobación, o 23%. ¿Cuál es el problema entonces? Ese problema no se puede tratar de cualquier manera, Carlos. Ese problema es un problema de la academia que tiene que ser discutido en la academia de tal forma a poder resolver ese problema de calidad. Porque no podemos perder de vista, Carlos, que nosotros estamos exportando educación. Somos exportadores como Bolivia, Uruguay, y ese, Carlos, es una cosa que no se puede sustraer de ese problema, porque además, Carlos, te recuerdo que el Estado paraguayo, a través del Ministerio, nos cobra por las prácticas, 10%. En general, el Estado nos cobra entre 15 a 20%, eso es lo que el Estado recauda. En este tercero, Carlos, en este tercer gráfico, vas a ver que Bolivia tiene la mayor cantidad de alumnos,
¿sí? El 48%. Paraguay tiene un porcentaje importante, el 19%, Argentina está con el 8% y Uruguay un porcentaje también importante. Se nota muy bien aquí en este cuadro que se hizo como representativo de lo que hoy Brasil está haciendo, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que te demuestro, mi querido Carlos, querido doctor? De que la información que fue propalada por algún medio es fake news. Eso es lo que te estoy demostrando. Y que tanto las universidades públicas, porque no hay que quitarle el mérito a las universidades públicas, y tanto las universidades privadas, estamos trabajando en la calidad académica. ¿Cuesta? Sí cuesta. ¿Lleva tiempo? Sí lleva tiempo. Ingeniera, con todos estos datos que está teniendo, ¿qué piensa y qué es lo que se puede hacer para que la calidad, para que la excelencia sea la norma en las facultades de medicina y en todas las carreras universitarias en el país? Bueno, como primer punto, voy a tomar las palabras también del compañero que te acompañaba en el bloque anterior. Qué importante que tengamos y manejemos los datos de manera técnica en un observatorio, en un repositorio de información fidedigna, porque a partir de los datos estadísticos y a partir de los datos reales recién podemos trabajar. Yo creo que todas las instituciones, las universidades, tanto privadas como públicas, las instituciones del Estado, los gremios que son grandes contralores y que colaboran y contribuyen, tenemos que sentarnos a trabajar de manera colaborativa, por lo que nos une, y no precisamente de manera inquisitiva, porque aquí todos tenemos una cuota responsabilidad. Entonces, este es el mejor momento para, como se dice, parar la pelota y sentarnos los responsables y hacer un proyecto que realmente beneficie, porque no podemos negar que nuestras cabeceras departamentales, así como las ciudades que están en Central, están siendo sostenidas hoy por estudiantes universitarios, están siendo transformadas esas ciudades, están sacando el estigma de otros tiempos para hoy ser ciudades universitarias, polos de desarrollo educativo, y por qué no transformar esa marca país del Paraguay exportador de educación. Bueno, pero hay una cuestión que no tenemos que perder de vista. Hay que reconocerlo también, porque si no lo reconocemos es como que no vemos la enfermedad que tenemos. Correcto. O el problema que tenemos. Por todo lo que se anda publicando desde hace algunos años atrás, por todos los casos de infección intrahospitalaria, muchos de los cuales no se cuentan porque están dentro del sector privado, no solamente en el sector público, ¿verdad? Entonces como que se esconde bajo la alfombra. Y también hay que reconocer que hay muchos profesionales, jóvenes profesionales médicos, que dejan mucho que desear en Totalmente. cuanto a su preparación humanista, en cuanto a los conocimientos que tiene. Y es muy y extremadamente delicada la medicina, como para que los que salen de las facultades no estén preparados para la profesión. Y yo les ruego a todos ustedes que son encargados de la formación de estos jóvenes que insistan en ese pequeño grande, porque tenemos que reconocer, esto que pasa en los hospitales públicos, donde a una chica le dejan tener un hijo en el piso y no son capaces de atenderle rápidamente, es falta de formación mínima. Totalmente. Lo mínimo es eso, falta de un protocolo de rápida atención, y finalmente eso se resume en falta de educación y falta de conocimiento. Y yo les insto a ustedes que traten en lo posible de bregar por la excelencia para cambiar esta situación que hoy tiene o tienen la Facultad de Medicina y los nuevos médicos que van saliendo. Yo, Carlos, te quiero, si me permitís, Sí, con el permiso del doctor que también pidió la palabra, te quiero decir algo. Nosotros tenemos un compromiso dentro de la Unión de Facultades de Medicina de bregar por la calidad académica. Eso es categórico, eso es una decisión tomada. Ahora bien, hay otro fake news que yo te quiero decir. Alguien
salió y dijo de que se tenían que cerrar las facultades. Falso, de falsedad absoluta. Paraguay tiene 1,1 médico por cada 1000 habitantes. Eso, información del Banco Mundial. Sabemos que faltan médicos. Entonces, supongamos que cerremos todas las facultades de medicina del Paraguay. Se quedan solamente las nacionales. En promedio, las facultades nacionales apenas tienen graduados aproximadamente 220 a 230 alumnos se gradúan al año. ¿Qué es lo que está pasando? No dan abasto. Entonces, si vos me decís, cerremos las facultades para que nosotros lleguemos a dos médicos por cada 1000, vamos a llevar 45 años con esta situación. O sea, dentro de 45 años todavía no vamos a alcanzar porque tenés que descartar los médicos que van saliendo. Entonces es falso, es falsedad absoluta que hay que cerrar la facultad. No es así, Carlos. Hay que mirar los números, hay que mirar las estadísticas, hay que estudiar dentro de la academia. Hay que ser más exigente. Hay que ser más exigente. Estoy de acuerdo en eso con el doctor Jorge. Doctor, finalmente. Sí, finalmente quiero proponer, algo hay que proponer cuando hay un problema, ¿verdad?, de solución. Quiero decirle al señor presidente, flamante presidente del CONES, que debe conformar una mesa técnica inmediatamente. Yo me refiero siempre, cuando intervengo, me refiero a las carreras de medicina y a los programas de medicina de posgrado. Tiene que conformar una mesa técnica porque me quedé un poco pensando cuando dijiste, preguntaste si era cierto lo que yo estaba afirmando. Nosotros nos cuidamos un poquito, Carlos, cuando aseveramos algo es porque tenemos evidencia. En medicina uno no puede por su percepción subjetiva actuar o creo que me parece que esa no es la manera de actuar. Tiene que haber evidencia. Y en este caso particular, la preocupación del Círculo Paraguayo de Médicos por las carreras de medicina y por los programas de especializaciones, nosotros creemos que si estos nuevos flamantes directivos del CONES, está también la doctora Natalia, en ese equipo nuevo, si es que, en primer lugar, tiene que apartarse del presidente anterior. Lo más lejos posible, el presidente actual tiene que andar del presidente anterior. Entonces, para olvidar ese capítulo definitivamente. Por otra parte, convocar a los sectores, para el caso de medicina, a los sectores, por ejemplo, la ANIAES, si es que nos permite el Círculo Paraguayo de Médicos, representante del CONES, representante del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y representante, en este caso, inclusive de los estudiantes de grado y estudiantes de posgrado, en este caso para las especializaciones, se conforma una mesa técnica cuando dice el doctor clarito, yo no tengo forma de eludir, yo estoy seguro de que eso no pasó por un filtro técnico, por un filtro de experto, porque no es posible. Cuando uno va en el mismo hospital donde declara que va a hacer su práctica, no hay donde poner un solo pie un estudiante, no hay más pacientes, no hay más espacio, no hay docente. Entonces lo que se hace, lastimosamente, es simular. Se van a esos lugares y conversan en el pasillo, en alguna oficina, como práctica, y le completan la planilla de asistencia a los estudiantes. Eso yo le llamo simulación, y eso lo digo con conocimiento. No es que tenés que denunciar cuando ocurren esos casos, tenés que denunciar públicamente. Le voy a dar un hospital, y es más, envíe su camarógrafo, Hospital Barrio Obrero. Barrio Obrero, acá cerca. Vaya a las 9 de la mañana, 10 de la mañana, su camarógrafo, y mira un poco el ambiente, es el ambiente académico, en donde aproximadamente 200 estudiantes recorriendo en ese espacio de porcilla hacinado por el hospital. Vaya, ¿qué se puede pensar que puede aprender? Le invito un ejemplo. No, está bien. Son cosas que me imagino van a tomar nota. Lastimosamente, yo creo que tenemos que ampliar el espacio en otra oportunidad para seguir conversando. Pero me decía un amigo a quien aprecio muchísimo, es como mi hermano, el doctor Manuel Ratti, que una de las salidas podría ser la permanente capacitación de los médicos. Cada 2 años hacer un curso de capacitación. Sí, es que le convenció al médico, ¿verdad? Claro, y actualización de todo permanentemente. Sí, me parece que es una excelente idea, así que tómenlo nota. Ingeniera, gracias por estar ahí, por acompañarnos esta noche.
Muchísimas gracias, sobre todo, Carlos, por tocar este tema de una manera tan profesional. Agradezco también a los miembros que me acompañaron hoy. Doctor Rodas, voy a llevar su mensaje al interior de la institución para que podamos nosotros trabajar de manera coordinada y podamos llegar a lo que realmente todos buscamos, que es la calidad en la formación de los profesionales médicos. Muchas gracias. No, gracias a usted, doctor Rodas, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias, Carlos. Washington, encantado de tenerte también acá en Igualmente. el estudio. Muchas gracias por venir. Gracias, gracias. A la vuelta de la pausa vamos a estar con otro médico, el doctor Héctor Castro, director del PAI. Ya volvemos. Bien, ya estamos con el doctor Héctor Castro, director del programa ampliado de inmunizaciones en nuestros estudios. Felicidades, doctor. ¿Cómo está? Buenas noches. Felicidades porque ganó Cerro Porteño. Oh, bueno, muchas gracias. Igualmente porque ganó un club paraguayo. Exactamente, sí. Yo Mañana, por eso estoy contento, porque ganó exactamente. un club paraguayo, sí. Mira, tanto aprecio este espacio que nos das para charlar con la gente que dejé de ir a la cancha para estar acá contigo. Te agradezco, es cierto, te agradezco, doctor. Es cierto. Bueno, ¿qué va a pasar con la vacunación en invierno? Bueno, nosotros empezamos en Paraguay el próximo 10 de abril, el lunes de Pascua, la campaña invierno 2023, que consiste básicamente en 3 vacunas. La vacuna contra influenza, que por primera vez va a ser cuadrivalente. Ya llegaron todas las vacunas. Ya llegaron las vacunas. Por fin. Están llegando, en realidad están llegando en forma parcelada, pero ya tenemos la cantidad suficiente para emprender este compromiso con la población. Esta vacuna, como te decía, es cuadrivalente. Anteriormente, las vacunas en el sector público contra influenza eran trivalente y cuadrivalente, sí. Se accedía en el sector privado. Bueno, se hizo un esfuerzo y este año ya lo tenemos disponible. Son 1.500.000 dosis de 6 meses de edad en adelante, priorizando obviamente grupos de riesgo. La influenza se puede poner desde los 6 meses en adelante. En adelante, en adelante. Qué bueno. Desde hace mucho tiempo forma parte del programa regular, solo que está instalado en una campaña. ¿Por qué? Porque la vacunación contra los virus respiratorios, sobre todo los estacionales, debe hacerse en el menor tiempo posible y que sea oportuno y anticipado. Le pregunto algo. Antes Sí. del COVID, fallecían en Paraguay por problemas respiratorios como consecuencia de influenza, pulmonía, etcétera, etcétera. Según mal no recuerdo, casi 4.000 personas al año fallecían. Es así, ¿verdad? Sí, influenza lleva realmente muchas internaciones, lleva muchas consultas en los servicios de salud y obviamente también desenlaces fatales, lamentablemente. Sí. Esto tiene que ver por la afectación que provocan los grupos de riesgo. Por eso tanto enfatizamos grupos de riesgo, Carlos, de la audiencia. A ver si repito otra vez, ¿cuáles son esos grupos de riesgo? ¿Cómo no? En nuestro país, 50, 60 años para arriba, menores de 3 años de edad, de 6 meses a 3 años de edad, y entre estos grupos, las personas que padecen factores de riesgo, comorbilidades como por ejemplo obesidad, diabetes, cardiopatías, problemas cardíacos me refiero, problemas respiratorios crónicos, problemas renales, inmunosuprimidos ya sea por cáncer o por algún tratamiento, así como también embarazadas, profesionales de la salud que están altamente expuestos al virus y aquellas personas que cumplen servicios que son considerados esenciales para la actividad de toda la sociedad y que están también muy expuestos como docentes, comunicadores. Por eso influenza no solamente se debe evaluar en lo que se refiere la tasa de letalidad o mortalidad, sino que también internación, consultas y el golpe que ocasiona el lucro cesante cuando hay una ausencia por reposo o por una evolución grave de un cuadro que puede ser evitado justamente en sus formas graves con esta vacuna, ¿verdad? Bueno, me hablaba de influenza. ¿La otra vacuna cuál es? La otra vacuna es la que tenemos bivalente contra COVID-19. ¿Por qué le llamamos bivalente? Porque protege contra la ancestral Wuhan y contra las subvariantes de Omicron. Ajá. Por eso es bivalente. Esta ya tenemos también en nuestro país. Está habilitado de 6 años de edad en adelante. Se priorizan grupos de riesgo.
también forma parte de una campaña de invierno porque se va a comportar como una dosis anual. O sea, se ha mitigado al principio la pandemia, se ha controlado en lo que es la evolución desproporcionada y afectación en varios grupos de edad hasta que, entre comillas, se ha normalizado. No ha terminado, pero se ha normalizado en el sentido que convive, se puede controlar. Y entonces, ¿qué es lo que uno debe hacer? Siguiendo las recomendaciones de la OMS, es sobre todo aumentar los esfuerzos en llegar con la vacuna a grupos de riesgo, y nuevamente hablamos de grupos de riesgo. ¿Y cuáles son? Y son exactamente los mismos, solo que la vacuna contra COVID en nuestro país está habilitada de 6 años de edad en adelante. O sea, los niños menores aún no tienen en nuestro país la posibilidad de inmunizarse o de vacunarse contra COVID-19. Y la tercera vacuna es la vacuna contra el neumococo, la Neumo 23, pero esta está restringida para los mayores de 60 años que no han recibido la vacuna en los últimos 5 años. Estos tres agentes patógenos decimos porque producen enfermedades, son los que ocasionan mucho daño en los meses de frío. Nosotros hoy estamos padeciendo una enfermedad transmitida por mosquito, que es chikungunya. Después vendrán los meses de frío. ¿Y cómo podemos nosotros evitar esto? Con la anticipación, con la vacunación. Y dígame una cosa, doctor. ¿Ustedes qué van a hacer en las escuelas y colegios? Porque si hay... A ver, ustedes saben perfectamente, ¿verdad?, que todas las gripes se esparcen desde la escuela para el interior de las casas. Así es. Bueno, entonces, ¿qué van a hacer en la escuela? ¿No hay posibilidad de usar la escuela también para aplicar las vacunas? Claramente sí, solo que hay que entender una cosa, Carlos, es muy bueno tu apreciación. Por ejemplo, se ven al principio de las actividades escolares intercolegiales que aglutinan muchísimas personas. Sí. A partir de ahí se empieza a diseminar los cuadros respiratorios, sobre todo en los colegios del sector privado. De ahí se va expandiendo, pasando ya de Asunción a región central, de ahí se expande a todo el país. Y así como decís, el niño trae a la casa. Exacto. Y en los asados de los domingos se le infecta al abuelo que fuimos a visitarlo. ¿Qué es lo que hace la vacuna? La vacuna te da la protección para que disminuya la probabilidad de formas graves, pero no te garantiza absolutamente el contagio. Es decir, vas a tener la gripe, exacto, pero va a ser mucho más atenuado que si no tuvieras la vacuna. Claramente, eso hemos aprendido también con COVID. Por lo tanto, es un arsenal más contra esta enfermedad, acompañado de otras medidas, como por ejemplo el lavado de manos, tratar siempre de cubrirse con la flexura del codo interior. Si uno está con un cuadro sintomático respiratorio, evitar asistir o usar mascarilla, sí, que nosotros ya hemos aprendido con COVID. Con eso nosotros no es que solamente nos ayudamos nosotros, sino le ayudamos al compañerito que puede llevar al abuelo o a la mamá que está padeciendo cáncer o al papá que tiene diabetes, y a ellos cómo le protegemos con las vacunas que si se llegan a contagiar no desarrollen formas graves. Por eso es importante volver a mencionar que las vacunas, el principal objetivo es evitar la muerte si uno padece la enfermedad, evitar internación, evitar formas graves. Y obviamente hay otras vacunas que también consiguen incluso evitar el contagio. No así estas contra virus respiratorios, que lo que hace es disminuir la probabilidad del desarrollo de formas graves. Y hablamos de influenza, hablamos de COVID-19, tenemos las vacunas, son seguras, sin ninguna duda, son efectivas para este menester, ¿verdad? Doctor, y explicarle por favor a la audiencia, ¿qué es lo que señaló la Organización Mundial de la Salud respecto de los refuerzos de la vacuna contra el COVID? Porque leí, y quiero saber si interpreté bien, que ya decía que no hace falta ponerse más refuerzos. ¿Quiénes no tienen que ponerse más refuerzos de la vacuna contra el COVID? Primer punto, es muy importante este tipo de recomendación. Es un grupo asesor estratégico en inmunización. Recordemos que las vacunas representan un elemento estratégico para evitar o mitigar cuadros que pueden dañar masivamente a la población. Entonces, hacen como una hoja de ruta. ¿Qué es lo que es una hoja de ruta? Establecen una visión, establecen prioridades y una dirección para los países, que optimicen sus recursos, y tienen que hacer de una manera que pueda generalizarse esas recomendaciones. Hay países que tienen disponibilidad de vacunas como el nuestro,
hay países que aún tienen restringido, hay países que tienen una cobertura muy alta de vacunación contra COVID, hay países como el nuestro que no lo tienen. Nosotros tenemos un poco más del 53%, 50% para arriba con 2 dosis. O sea, a lo que voy es, se tiene que establecer hoja de ruta, pero se tiene que contextualizar en la realidad del país. Entonces, dicho esto, se establecen grupos de riesgo. Los de alta prioridad son las personas mayores de 50 años, son las personas que tienen enfermedades que le descienden las defensas como cáncer, quimioterapia, VIH, embarazo, que si bien obviamente no es una enfermedad, pero es una condición fisiológica que lo hace vulnerable a la mujer y al niño, ¿verdad? Entonces hay que cuidarla. Son de alta prioridad, profesionales de la salud que están altamente... Eso se tiene que poner los refuerzos siempre. Eso sí o sí. ¿Cada cuánto? Anualmente. Incluso en una parte de la recomendación menciona que los adultos mayores evaluar semestralmente, vuelve a aclarar contextualizando en el país. ¿Y cómo se evalúa eso? A ver, usted y yo, adultos mayores, ¿cómo evaluamos si nos ponemos los refuerzos o no? No, obviamente son políticas de salud pública donde se tiene que evaluar la carga de enfermedad, Carlos. ¿Qué es lo que es carga de enfermedad? Nosotros empezamos a evaluar cuántas personas mayores se han vacunado, cuántas personas mayores no se han vacunado. Segundo punto, cuántas personas mayores han sufrido la enfermedad, cuántas no. De ellas, ¿cuáles son las vacunadas? Ahí se ve ya lo que significa la rentabilidad, el impacto de la vacunación. Y posteriormente, siempre marcando la seguridad de la vacuna, por un lado, que eso no se debe descansar en la vigilancia, pero por el otro lado, evaluar el impacto en disminuir internación, disminuir formas graves. Y a eso se refiere con política de salud contextualizando en el país. Después hay otro grupo de una prioridad intermedia, donde están los menores de 50, 60 años, están los niños y adolescentes con enfermedades crónicas, y después están los de riesgo bajo, que son los lactantes y niños por lo demás sanos. Menciona así, pero son recomendaciones, insisto con esto, que debe contextualizarse en el país y con experiencia que tienen ya ellos de la vacuna bivalente, ya atravesando el invierno, me refiero al hemisferio norte y a muchos países de Europa, y esto hace que tengan mayor consistencia en estas recomendaciones. Doctor, o sea, se entiende que a lo que voy, Carlos, perdón que te interrumpa. Sí, no, adelante. Es que eso que se mencionaba, que sistemáticamente la vacunación debe ser para toda la población, lo dice que es un capítulo diferente a lo que vivimos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Priorizar en los grupos de riesgo y contextualizar. Por eso es que insistimos nosotros, la campaña de invierno no es que ya no hace falta la vacuna, pero si vos estás en un grupo de riesgo, sí o sí debes vacunarte, debes vacunarte. Porque si no, si te llegas a infectar... ¿Y quién es el que te dice si tienes que vacunarte a los 6 meses? ¿Tu médico es el que tiene que decidir? No. Eso es una política de salud, insisto con eso, porque... es de salud. Claro. Es una vez al año. Es una vez al año. Una vez al año. Es una vez al año y nada más. Mencionaba nada más que eso de acuerdo al contexto del país y la carga de enfermedad, ¿verdad? Otra cosa, doctor, los antivacunas. ¿Cuál es el grado de éxito que tuvieron en Paraguay? Y como vos sos el director del programa ampliado de inmunización, te pregunto, es decir, se nota en la vacunación de los chicos y de las personas adultas una menor vacunación o los padres están vacunando menos a sus hijos, de todo ese esquema de vacunación que tenemos que tener a lo largo de nuestras vidas, o no? 2019 la OMS estableció 10 amenazas de salud pública mundial. Dentro de estas 10 amenazas, una de ellas se refería a la reticencia a las vacunas, o sea, a la pérdida de confianza en las vacunas. 2019, antes de la pandemia. Con la pandemia se acrecentó esto. ¿Por qué? Por la infodemia, la cantidad de información no bien digerida, como por ejemplo estas recomendaciones de la OMS, que solo se alcanzaba a dimensionar el titular y ya la gente asumía que esto era un hecho y no es así. Entonces, se suman estos dos eventos muy importantes. Nosotros en la realidad, Carlos, en la visita casa por casa, hemos visto padres que están temerosos a recibir las vacunas que hace un año su hijo recibía.
Y nosotros le aclaramos, pero acá en tu carnet está esta vacuna que recibió tu hijo el año pasado. ¿Por qué no querés ahora? Por este video. Y alcanzan el teléfono celular y se demuestra esos videos bien editados, pero realmente infunden una preocupación Miedo. a los padres. Infunden miedo. Exactamente. Entonces, para nosotros los médicos es tremendo desafío la comunicación, porque muchas veces nos sometemos a un lenguaje muy técnico, no le llegamos a la gente, y por eso el llamado de que el mejor lugar donde el médico se expresa y capta la confianza de las personas es en el consultorio. Porque si vos, Carlos, tenés una duda, no me tal vez me preguntes a mí para la audiencia, pero vos vas a ir a tu médico de confianza a consultarle. Entonces nosotros los médicos tenemos que volver a hablar de las vacunas en el consultorio, sea el médico, ginecólogo, cirujano, infectólogo, clínico, geriatra, pediatra, independientemente a eso. ¿Por qué? Porque la población más reticente a la vacunación siempre ha sido la población adulta. Si a esto le sumamos la amenaza ya descripta en el 2019, ¿por qué la amenaza, Carlos? Porque ya no se perciben las enfermedades. Entonces decían, ¿pero para qué le iba a vacunar contra el sarampión si no hay sarampión? Y justamente por eso, pero es difícil de digerir eso si es que vas a practicar la vacunación en un lugar donde vos decís no hay esta enfermedad. ¿Cómo se maneja el Ministerio de Salud y el programa ampliado de inmunización con los europeos antivacunas que llegaron a Paraguay? No es una vacuna obligatoria la vacuna contra COVID. No le hablo solamente del COVID, sí, sino de las vacunas que se tienen que poner viviendo en Paraguay. Ya sea para sus hijos, ya sea para los adultos mayores. Me tocó empezamos a recorrer todo el país, Carlos, haciendo mesas de diálogo también con comunicadores y periodistas. Me tocó hablar con un medio que trabajaba para una comunidad cerrada de extranjeros. Ellos me habían dicho que no son antivacunas, solamente que tienen algunos puntos que han perdido la confianza y que les gustaría charlar. Hubo una mesa abierta de charlas, pero ellos tienen sus médicos también, algunos de ellos en comunidades cerradas. Los colegas que están en esos departamentos se acercan a hablar de esto, porque no solamente estamos hablando de vacunas, sino que también, por ejemplo, de partos institucionales, porque una tendencia puede ser un parto domiciliario nuevamente, pero nosotros hablamos de parto institucional, hablamos de lactancia materna, hablamos de medicación necesaria, no solamente vacunas. Entonces es una cultura que se está instalando y que obviamente con educación, con discusión en el marco de lo que se refiere construir la salud que sea para todos, eso se construye de a poco, Carlos. No es que de la noche a la mañana. Por ejemplo, doctor, la situación se complica cuando son los médicos los propios antivacunas. Sí, se complica porque ellos son nuestros principales portavoces, representantes. Deberían ser sus aliados. Y claro, hay situaciones donde, por ejemplo, hay una de las vacunas que son claras en el caso de lo que mencionás, que es la vacuna contra influenza, por ejemplo. La vacuna contra influenza muchas veces no se considera de una importancia tal y se hace pasar, y no estoy refiriéndome a fundamentalistas antivacunas, sino que a médicos que tienen su práctica diaria y que dicen, no, espera nomás, tal vez no haga falta ahora, estás bien, pero en ese punto es lo que tenemos que hablar. Estaba escuchando la discusión que tenían en el bloque anterior. Nosotros damos vacunas en la práctica en el pregrado, que es una educación antes de tener el título, en la cátedra de pediatría en el último año de la carrera. Vacunas solamente se le da énfasis en la infancia. Y hoy hemos entendido y aprendido que las vacunas no tienen edades. Entonces las vacunas se dan, es cierto, como una ciencia básica en los primeros años, pero en forma genérica. Pero hay que insistir con esto, como damos farmacología, por ejemplo, hay que insistir porque es tan importante la vacunación como lo es el antibiótico frente a gérmenes que pueden ser eliminados ante una enfermedad que puede causar daño. Entonces, es un elemento multifactorial, Carlos,
que sí tenemos que construir, que yo personalmente creo y también todos mis colegas, que esta crisis que causa como un cierto grado de desconfianza se va a recuperar y nos va a brindar una oportunidad para mejorar incluso la educación de todos los colegas en lo que es vacunas, ¿verdad? Ojalá. Doctor, te agradezco que hayas venido, que hayas perdido de ver un partido de Cerro Porteño para estar con nosotros. No sabes cuánto te agradezco que haya No, optado no, por era esto. una broma, Carlos, de No, verdad. no, yo sé que es así. Bueno, sí, iba a ir a la cancha, ¿verdad? Pero es muy importante tu programa. Soy uno de los que te siguen todos los miércoles. Te agradezco. Y hay una audiencia también que necesita que reciba esta información. El 10 de abril es muy importante para el Paraguay. Cuanto más rápido nos vacunemos, la mayor cantidad posible de personas, este virus no va a ocasionar tanto daño. No podemos nosotros vacunarnos contra la gripe en diciembre, noviembre, tenemos que hacerlo ahora. Y por eso te agradezco el espacio. No, gracias por venir. Y te cuento algo. Cerro va a jugar su próximo partido contra Palmeiras en Bolivia. ¿Por qué en Bolivia? Y porque perdió Palmeiras hoy en Bolivia. Un abrazo, doctor. Y a ustedes, hasta el próximo miércoles.